sobre el fruto del Espíritu. Ya hemos visto 4 características del fruto, ¿verdad? El amor, la paz, la paciencia, el gozo, lo hemos visto ya. Hoy vamos a tratar 2 características fundamentales, están unidas una con la otra. No las pude separar porque necesariamente hay que hablar de una, hablar de la otra, que son la benignidad y la bondad. Tienen que ir unidas. Para poder entender la benignidad y la bondad, tenemos que trabajarlas juntas para entender la diferencia y los parecidos. Porque benignidad a simple vista se asimila a la bondad. Las dos tienen que ver con cosas buenas, cosas que salen del alma, pero vamos a ver cuáles son las diferencias. Me acompaña por favor en Gálatas 5:22. Aquí está el versículo clave que hemos estado estudiando todas estas semanas que han pasado sobre el fruto del Espíritu. Y vemos aquí que están las características del fruto, porque el fruto del Espíritu es uno solo, el cual debemos dar cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, cuando estamos caminando en obediencia a su palabra. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Esos 4 ya lo hemos estudiado y vamos a ver, sigue diciendo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque la persona que está viviendo conforme al corazón de Dios, conforme el Espíritu Santo vive en nosotros, porque no podemos imitarlo, sino que el mismo Espíritu Santo viviendo en nosotros empieza a dar ese fruto. Diferente cuando la persona lo imita, ahí estamos flaqueando, estamos haciendo las cosas de nuestra manera. Nosotros podemos dar ese fruto imitándolo, podemos dar un amor. ¿Cómo es el amor del hombre? El amor del hombre es egoísta. Si tú me amas, yo te amo, si no me amas, no te amo, ¿verdad? Y la paz que nosotros recibimos del mundo, ¿cómo es? Una paz efímera, una paz que hoy estamos contentos y mañana podemos estar tristes, depende de las circunstancias. Esa es la paz que el mundo nos da, pero la paz que Cristo nos da es una paz constante, que no importa las circunstancias por las que estemos pasando, siempre vamos a estar gozosos. Lo mismo que el amor no depende de las circunstancias, depende del Espíritu Santo viviendo en nosotros. Acuérdense que el amor que nos da el Espíritu Santo en nosotros es un amor que no espera lo suyo, no busca sufrimiento de la otra persona, todo lo cree, todo lo puede, todo lo soporta. Ese es el verdadero amor, diferente del amor con el que nosotros nacimos, el que nosotros vivíamos, que era un amor egoísta. El amor de Dios no es un amor egoísta, es un amor que todo lo da por el prójimo, en ayuda del prójimo. Bueno, vamos a ver qué es benignidad. Benignidad es un sentir interior, ¿sí? El sentir de ser bueno. Muchas veces nosotros tenemos ese sentir bueno, ¿verdad? Vemos una persona en necesidad y dice, ay, pobrecito esa persona, ¿quién la podrá ayudar? Ese sentimiento de bondad, de benignidad, un sentimiento bueno, nos lo da el mismo Señor en nosotros. Pero ¿qué pasa? A veces nos quedamos ahí, nada más. Es un simple sentimiento bueno hacia la persona, pero no hacemos nada. ¿Quién podrá ayudar a esa persona? Pobrecito, un simple sentimiento lastimero. Eso lo genera el mismo Espíritu Santo en nosotros. Nos hace condolernos de los males de otra persona. Pero una acción, ayudar a esa persona, y eso se llama bondad. Recuerda cuando usted le pide un favor a alguien, le dice, tenga la bondad. O sea, bondad tiene que ver con acción. Benignidad tiene que ver con simplemente el sentimiento bueno, un pensamiento bueno que tenemos hacia algo. Entonces, vemos aquí, nos estamos dando la diferencia, vemos que benignidad es simplemente un sentir interior, mientras que la bondad es la manifestación, la exteriorización de ese sentimiento, de ese querer. Volvemos y reafirmamos, benignidad es querer, es un sentir bueno hacia hacer algo, pero a veces nos quedamos cortos, mientras que la bondad es ejecutar ese sentimiento bueno que nosotros tenemos. Entonces vemos aquí a grandes rasgos la diferencia entre benignidad y bondad. Benignidad es un sentimiento bueno que tenemos hacia el sufrimiento de las otras personas cuando están padeciendo de algo, de una necesidad, de un problema. Pero la bondad es ejecutar ese sentimiento bueno, ponerlo práctico, hacerlo efectivo. Porque nada sirve nosotros sentir un sufrimiento, o sentir el sufrimiento de una persona y tener pensamientos buenos hacia ayudar a esa persona, pero no hacemos nada. Nos quedamos simplemente en la benignidad. O sea, una persona puede ser benigna, pero no ser bondadosa. Y una persona puede ser bondadosa y no ser benigna. ¿Por qué es bondadosa? Hace cosas buenas, pero no lo hace para glorificar a Dios, sino para glorificarse a sí mismo, para que lo vean, porque él ayuda a las demás personas. Todo lo que hagamos, acuérdense que todo lo que hagamos tiene que ser para glorificar a Dios, porque el fruto es de Él, no es nuestro. Siempre todo tiene que ser para glorificar a Dios. Miremos lo que nos dice, repito, Romanos 7:18, sobre la benignidad, sobre ese sentimiento
que todos tenemos dentro de nosotros. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nos dejamos llevar por nuestras bajas pasiones. Romanos 7, verso 18, por favor me acompaña. Aquí el apóstol Pablo define su sentir, que todos tenemos ese sentir por hacer cosas buenas, pero ¿qué pasa? Que no lo hacemos. Entonces Romanos 7, verso 18, ¿lo tienen? Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Mira lo que dice el apóstol Pablo, no lo está diciendo cualquier persona, lo está diciendo el apóstol Pablo, la máxima autoridad cristiana. Dice, en mí no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, tiene sentimiento de benignidad, pero no aplica la bondad. Eso es natural en todo ser humano. El que diga que no lo tiene es mentiroso. Acuérdense que la palabra de Dios dice que lo que el Señor dice es verdad. Y todo lo que nosotros pensamos que podemos hacer sin la presencia del Señor, podemos caer en mentira. Entonces dice, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Nosotros terminamos al final haciendo el mal. ¿Y cuál es el mal que nosotros podemos hacer haciendo las obras buenas? Buscando nuestra propia gloria, para que nos vean. Eso es mal ante los ojos del Señor. Porque todo lo que nosotros hagamos tiene que ser para glorificar a Dios, para que más personas se conviertan porque van a querer lo que usted tiene, porque está haciéndolo bien conforme a la palabra de Dios. Porque acuérdense que nosotros somos malos por naturaleza. Cuando el Espíritu Santo empieza a vivir en nosotros, empezamos a hacer cosas buenas y agradables ante los ojos de Dios y consecuentemente agradables ante los ojos de los hombres. Entonces, resumiendo, benignidad es un sentir interior, mientras que bondad es la manifestación exterior. O sea, exteriorizar la benignidad. Porque nada sirve tener un sentimiento, un sentir muy bueno hacia una persona, pero no hacemos nada por ayudarlo, teniendo bienes de este mundo y no hacemos nada por ayudarlo. No hacemos nada. Ahora, si tenemos bienes de este mundo, ayudamos a una persona, pero para que nos vean, simplemente para parecer como buenos, también es malo ante los ojos de Dios. O sea, que nosotros podemos tener benignidad sin bondad y podemos tener bondad sin benignidad. La idea es que los dos estén agarrados. Por eso es que la Biblia los menciona a los dos agarrados de la mano. No podemos ser benignos y a la vez bondadosos. Perdón, tenemos que ser benignos y a la vez bondadosos para poder tener una manifestación verdadera del Espíritu Santo de Dios. Y mire, este preámbulo lo hago para poder entender lo que sigue diciendo su palabra en el libro de Santiago. Por favor, me acompañen en el libro de Santiago. Ya vamos a entrar en materia. Santiago capítulo 2, verso 14. Aquí este capítulo que vamos a leer, esta fracción de un capítulo en el libro del apóstol Santiago, nos va a mostrar la diferencia entre benignidad y bondad en otras palabras, porque es más fácil entenderlo siempre en otras palabras. O como alguien diría, parafraseando. Santiago capítulo 2, verso 14. Aquí nos habla Santiago de la fe sin obras es muerta. La fe podríamos igualarla a la benignidad y las obras a la bondad. Si usted tiene fe, tiene que hacer obras conforme a esa fe, o sea, obras bondadosas. Pero como dijimos anteriormente, nosotros podemos hacer obras buenas sin tener fe. Yo conozco muchos ateos que hacen obras buenas. Inclusive de sus propios bienes, su propio pecunio distribuyen entre los pobres. Y distribuyen hasta comida y todas esas cosas. Y no tienen a Cristo en su corazón. Vemos obras bondadosas, pero conforme a su querer, a su sentir, para vanagloria de ellos mismos. Porque Cristo no está en su corazón. Y hacen buenas obras. Vea, y no son borrachones, no son calumniadores. Hacen muy buenas obras, pero no tienen a Cristo en su corazón. ¿Ya ves? O sea, podemos ser bondadosos y no ser benignos. Hay muchas personas que tienen a Cristo en su corazón, son benignos, pero no son bondadosos. Entonces, la manifestación verdadera es que seamos benignos, pero a la vez también seamos bondadosos. O sea, tengamos un buen sentir, un buen pensamiento hacia ayudar a las demás personas, pero también que hagamos obras conforme a ese buen pensamiento. Entonces, mira lo que dice Santiago, la fe sin obra es muerta. ¿Por qué la fe sin obra es muerta? Primero porque la fe no es un deseo. A veces hemos confundido la fe con un deseo. Yo deseo tal cosa, yo deseo la sanidad, yo tengo fe que me voy a sanar. Eso es un deseo. Fe es creer que las promesas de Dios se van a cumplir en nuestra vida. La fe es para salvación, no para conseguir cosas materiales. El deseo es del mundo, y el mundo y sus deseos pasan, dice la misma palabra de Dios. Vea, lo que son los deseos de los ojos, los deseos de la vista, la vanagloria del mundo, todo eso pertenece al mundo y el mundo pasa. Si nosotros estamos deseando cosas del mundo, ¿qué pasa?
Santiago también nos define más adelante, nos dice, si pides y no recibes porque pedís mal para vuestros deleites, o sea, para satisfacer las cosas que el mundo quiere. Toda persona quiere ser sana. ¿Quién no va a querer ser sano? ¿Quién no va a querer ser próspero? ¿Verdad? Pero ya cuando usted empieza a vivir conforme a la palabra de Dios, va a desear lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere? La salvación de otras personas. Primero la salvación nuestra y la salvación de otras personas. Entonces, si nosotros pedimos para eso, eso es buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué pasa cuando usted pide el reino de Dios y su justicia en su vida? Que es la salvación suya y la de otras personas. Que Dios le dé motivación para predicar, que Dios le dé sabiduría para llevar esa palabra a otras personas, que Dios le dé ánimo para visitar enfermos, a presos, personas que están en estado de necesidad. Dios se va a encargar de sus problemas. Las demás cosas vienen por añadidura. Eso es una gran promesa de Dios. Encárguese de hacer lo que Dios quiere que usted haga, que es buscar el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas, la sanidad, la prosperidad, todas las demás cosas, arreglar las relaciones familiares entre padres, hijos y esposos, entre esposos, entre cónyuges, todo eso el Señor se encarga. Pero eso es consecuencia de la búsqueda del reino de Dios. En otras palabras, es una añadidura. Pero a veces nosotros nos enfocamos más en buscar las añadiduras que buscar lo principal, que es el reino de Dios y su justicia. Dedíquese a hacer la obra de Dios. Y el Señor se encarga de su problema, se encarga de mi problema. ¿Amén? Entonces, eso es lo importante. Entonces, la fe no es un deseo, porque los deseos son del mundo. La fe, ¿qué es? Es creer que Dios tiene el control de su vida y todo lo que usted está pasando, las penurias por lo que está pasando, Dios las ha permitido para que usted cambie. Pero a veces queremos que Dios cambie las circunstancias, pero nosotros no cambiamos. Que yo soy bueno, el que es malo es mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hermano, mi primo, mi vecino, mi compañero de trabajo, pero yo soy un santo. Resulta que Dios está permitiendo que esas personas nos hagan la vida de cuadrito para que nosotros cambiemos. Dios no va a permitir que las cosas cambien, que las circunstancias cambien y nosotros nos mantengamos igualitos, seamos igualitos. No, Él permite que las circunstancias nos aprieten para cambiar nuestro corazón, porque Él lo que quiere es que entreguemos nuestro corazón, que ya no vivamos como vivíamos antes, conforme a nuestra propia voluntad, a nuestro propio parecer, sino empecemos a aplicar la palabra de Dios. Pero no porque Dios sea un Dios omnipotente y que quiera que todo el mundo lo obedezca porque Él es Dios, no, porque la palabra de Dios nos conviene más a nosotros seguirla, nos beneficiamos somos nosotros. Dios seguirá siendo Dios, así nosotros desobedezcamos su palabra. Pero Él quiere, tanto amor tiene por nosotros que no quiere que nadie se pierda y nos ha dado un camino a través de su palabra. Y el camino, ¿quién es? Cristo. Toda la Biblia habla de Cristo, de Génesis a Apocalipsis habla de Cristo. Entonces, el Señor en su infinito amor, en su infinita misericordia, no quiere que nadie se pierda. Por eso nos ha trazado un camino. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino, dijo Jesucristo. Nadie llega al Padre si no es por mí, dice Jesucristo. Entonces tenemos que obedecerlo a Él, seguirlo a Él. Entonces, partamos de un hecho. La fe no es un deseo, para que nos quitemos esa idea de que cuando la persona dice, tú no tienes fe. No, yo sí tengo fe de que el Señor me va a sanar. Eso no es fe, eso es un deseo. ¿Qué es fe? Es saber que Dios está trabajando en su vida y por lo que tú está pasando, Dios lo ha permitido con un propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Que usted se salve, no que usted se sane. Claro que Él también quiere que nos sanemos, que seamos prósperos, pero lo principal que Él quiere es que nosotros nos salvemos. Las demás cosas son añadiduras. Entonces, tengamos en cuenta que lo que Dios quiere es la salvación nuestra. Lo demás, claro, Dios sigue haciendo milagros de prosperidad, de sanidad, pero no busquemos a Dios por eso. Busquemos a Dios por lo que Él es, nuestro Salvador, y quiere ser nuestro Señor. ¿Y qué quiere decir cuando Él quiere que seamos nuestro Señor? Que lo obedezcamos, que nos sometamos a Él, que sigamos su camino, el camino que Dios nos ha plantado. Mire, Dios es tan bueno que no solamente estableció las leyes y el camino por el cual tenemos que seguir, sino que Él vino, se hizo hombre y demostró que el camino se podía seguir. Con todos los padecimientos de la pobreza que tenía aquí, pobreza como hombre, o sea, físicamente hablando. Demostró que el camino sí es posible seguirlo, que podemos obedecerlo. Bueno, entonces sigamos ahora con Santiago, que estamos leyendo el libro de Santiago, capítulo 2, verso 14. Define la fe sin obra es muerta. ¿Ya lo tienen? Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no obras? ¿Podrá la fe salvarle? Esto parece que fuera en contradicción con otro principio que estableció el apóstol Pablo, que la fe es para salvación. Pero fíjese usted que dice aquí, ¿podrá la fe salvarle? Porque resulta que la fe proviene de Dios y la fe es para salvación. Y la fe indica que usted es fiel a Dios, está demostrando la fidelidad de Dios. Mientras que los deseos provienen del mundo,
para satisfacer deseos egoístas. Por eso muchas veces nosotros le pedimos al Señor cosas y el Señor no nos las concede o no nos las ha concedido, porque estamos pidiendo para nuestros deleites. Pedís y no recibís porque pedís mal para vuestros deleites. ¿Para qué tenemos que pedir nosotros? Para los deleites de Dios. ¿Y cuál es el deleite de Dios? Él quiere que usted se salve, que todos nos salvemos y que más almas lleguen al conocimiento de la palabra de Dios. Ese es el deleite de Dios, que lo presenten a Dios. Imagínese usted como usted, un hijo que se encuentra con su padre y no lo presenta. Padre se pone triste. Entonces así es nuestro Padre Celestial. Quiere que cuando hablemos con otra persona lo presentemos. El Señor se deleita cuando usted predica a otras personas, cuando usted presenta a Cristo. Le dice a la persona, mira, busca a Cristo, mira lo que dice la palabra de Dios. Y le lanza una promesa de Dios. Está presentando al Padre Celestial. El Padre se deleita en eso y dice, este es mi hijo. Pero usted habla con una persona y no le habla nada del Padre Celestial. ¿Dónde está nuestra característica de ser cristiano? El cristiano habla de Cristo. Imagínese usted como cuando usted se encuentra con un juniorista. ¿De qué cree que le va a hablar el juniorista? Del junior. Le habla hasta de los directores técnicos, el mal director técnico que tenemos, de las contrataciones que tiene, y le habla siempre del junior. A toda hora está hablando del junior. Y nosotros somos cristianos y no hablamos de Cristo. Tenemos que hablar de Cristo. Ese es el verdadero cristiano, que siempre está pensando en Cristo. Y no solamente para predicar, sino para aplicar su palabra a su vida. Porque el cristiano no solamente cuando nos reunimos aquí, y gloria a Dios porque lo hacemos, y eso es lo que el Señor quiere, que nos congreguemos. Pero cristiano se refleja más allá, que apliquemos la palabra de Dios allá afuera, en nuestras casas, con nuestra familia. Vea, si nosotros somos cristianos y seguimos haciendo las cosas que hacíamos anteriormente, Cristo no está en su vida, porque cuando Cristo llega a la vida de una persona, inmediatamente esa vida se transforma. Si usted está haciendo lo mismo que hacía antes, es sinónimo que usted todavía, el Espíritu Santo no ha hecho la obra en usted. ¿Y por qué no ha hecho la obra en usted? Porque usted no lee su palabra, usted no conoce a Cristo. Acuérdese que Cristo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotará un río de agua viva. Y ese río de agua viva, ¿qué es? El Espíritu Santo que brotará, que hace que las personas cambien. Pero solamente cuando conoce a Cristo conforme a la Escritura. Y para conocerlo conforme a la Escritura, pues, tenemos que estudiar su palabra. Tenemos que leer su palabra. Por eso siempre, no me canso de decir, siempre que el Señor me da el privilegio de predicar, decir a las personas que por lo menos media hora al día lean su palabra para poderla aplicar, porque ¿cómo vamos a aplicar algo que no conocemos? Tenemos que estudiarla. Bueno, entonces sigue diciendo el verso 15 del capítulo 2 de Santiago. Si un hermano, mira, aquí viene la aplicación, la diferencia entre benignidad y bondad. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros lo dice, id en paz, o sea, sentimiento bueno, ¿verdad? Usted ora por la persona, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? O sea, ¿de qué aprovecha tener un sentimiento bueno por la persona, que Dios te bendiga, que Dios te... y usted pueda ayudarla, usted viene de este mundo y puede ayudar y no la ayuda? ¿De qué sirve esa oración? No sirve de nada. Esa es la diferencia entre benignidad y bondad. Benignidad le viene el sentimiento bueno y usted tiene cómo ayudarlo y no lo hace. Diferente es que no puede, no tiene. ¿Cómo va a hacer? Ora por la persona y oramos los dos, sin problema. Pero si usted tiene, aplica la bondad. Y eso es lo que el Señor quiere, que apliquemos benignidad y bondad. O sea, no solamente buenos deseos, sino buenas obras, ayudándolo. Porque para eso son los bienes que Dios nos permite tener en esta vida, para ayudar a los demás. No para que estemos acumulando o guardando, no sabiendo que es que Dios tiene el control de todos nosotros. Vea, ¿sabe por qué trabajamos nosotros? No porque tenemos fuerza, no porque somos sabios, no porque tenemos sabiduría para trabajar en la actividad que estamos realizando, no porque somos unos buenos trabajadores, porque Dios nos ha dado ese conocimiento, porque Dios nos da los clientes, porque Dios nos da ese trabajo, porque Dios es el que nos prospera. Entonces, si Dios nos prospera es para que ayudemos a otros. Dios nos da la salud, Dios nos da todo. Y nos deja como administradores. Todo lo que nosotros tenemos son bienes que Dios nos da para que lo administremos. Y de nosotros depende cómo lo administramos. Entre mejor usted lo administre, o sea, entre más ayude a las personas, Dios le va a dar más bendiciones a usted. Si usted se comporta como mal administrador, ¿qué va a hacer el Señor? No le puedo dar mucho a este porque es mal administrador. Utiliza todo para sus propios deleites, su propio derroche. Entonces no le ayuda, no le da. Dios sabe a quién va a darle. Al que hace obras conforme a su voluntad. Entonces, dediquémonos a hacer buenas obras. De nada sirve tener un buen sentimiento, bueno. Ay, pobrecita esta persona, vamos a orar por ella, pero no se ayuda. Se queda simplemente en benignidad, no aplica bondad. Por eso ve que las dos están relacionadas, benignidad y bondad. No se pueden separar.
Yo puedo ser bondadoso y no ser benigno. O sea, puedo ayudar a las personas por un interés mío, como hacen los políticos. Le da casa, le da teja, le da ladrillo, pero hace una buena obra, pero con un interés propio de él, que voten por él. Amén o amén. Entonces, tenemos que ser benignos y aplicar, hacer obras bondadosas, con las dos agarradas. Pero si yo hago obras bondadosas, sin benignidad, o sea, no es para el beneficio de Dios, ni porque tengo un buen sentimiento de esa persona, sino por mi propio motivo, mi propio interés, eso es imitar los frutos del Espíritu. Eso lo hacen los políticos. Regalan comida, regalan tejas, regalan ladrillos, regalan cosas, pero ¿para qué? Para que voten por ellos. Hacen buenas obras, pero no con un interés bueno, sino un interés particular de ellos. Y para que hablen de que fulanito hizo tales obras, fulanito dio casas, fulanito hizo esto, pero no está Cristo por ningún lado. Entonces son imitaciones de las características del fruto de Dios. Las buenas obras son indicativos de que esta persona tiene fe. Demuestra nuestra fidelidad a Dios. Miremos lo que nos dice primera de Juan 3:17. Aquí es importante que este versículo nos lo grabemos en la memoria, apúntelo, remárquelo en su Biblia, estúdielo más que lo haya en su casa, como si nosotros somos ovejas, tenemos una particularidad que debemos ser rumiantes. Rumiante, ¿qué quiere decir? Que usted come aquí y después allá come espiritualmente la palabra de Dios y después cuando esté en su casa vuelve y revisa eso que comió y lo aprovecha en su vida. Primera de Juan, capítulo 3, verso 17. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. O sea, que el amor se demuestra con hechos. ¿Cómo se demuestra el amor hacia Dios? Con obediencia. Cuando usted obedece a la palabra de Dios, demuestra que ama. Porque nada sirve decir, yo amo a Dios, yo amo a Cristo, yo soy cristiano, pero desobedezco la palabra de Dios. No tengo amor hacia Dios. El amor hacia Dios se muestra con obediencia. Y el amor hacia el prójimo se demuestra con ayuda material que usted pueda hacer hacia su prójimo. Por eso dice la palabra de Dios, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad, que se vean los hechos que demuestren su amor hacia las demás personas. Pero siempre para manifestar y glorificar el poder de Dios en su vida. No porque seamos bondadosos y mucho menos, al contrario, nosotros somos malos. Empezamos a hacer cosas buenas porque Dios nos pone sentir en nuestro corazón y por eso lo hacemos. Y entonces si es Dios el que puso el sentir en nosotros, lo que nosotros hagamos, bueno, tiene que ser para glorificarlo a Él, no a nosotros. Sigue diciendo el verso 17 del capítulo 2 de Santiago, dice, así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí mismo. La fe tiene que estar acompañada por obra, pero las obras no dan salvación. Lo que da salvación es la fe. Las obras demuestran que usted tiene fe. Es un indicativo de que la persona tiene fe. Son evidencias de que la persona está caminando en fe las obras que hace. Desafortunadamente, ¿qué hace el mundo? El mundo nos valora por nuestros hechos allá afuera. Porque lo primero que dicen, ¿y eso qué es cristiano? Pero lo peor de eso no es tanto lo que dice el mundo de los cristianos, es lo que dicen los mismos cristianos de los otros cristianos. Mira que está haciendo fulanito, mira el hermanito está fumando, mira el hermanito, ore por él, no se ponga a criticarlo. Así como él cayó, usted también puede caer, o yo puedo caer. Tengamos misericordia con las personas que han caído. ¿Ya? Eso es lo que el Señor quiere en todo momento, que oremos por esa persona y le llevemos una palabra, no recriminándole lo que está haciendo, no, sino llevándole palabra, que el Señor que tenga misericordia con él. Y más importante, podemos hacer nosotros orar por esa persona que se ha vuelto atrás, que ha caído. Pero nosotros a veces somos tan religiosos que vemos más mal que veamos una persona fumando que una persona que tiene diabetes comiéndose una torta solita ahí allá, un helado de 2 libras comiéndosela ahí. Vea, es tan malo fumar como comer dulce cuando usted es diabético. O cuando usted tiene problemas del corazón y está comiendo un patacón que se ve blanco de la sal que tiene. Es tan malo igual como fumar. Se está dañando su cuerpo. Sabe que es malo y se lo está comiendo. Entonces, oremos por esa persona que tiene esa habilidad. Vean, hay muchas personas cristianas, predicadores, pastores, que tienen problemas con la comida. Vean, nosotros tenemos que cuidar nuestro propio cuerpo.
Tenemos que dejar de comer lo que nos perjudica, así nos guste. Cuidar nuestro cuerpo. Acuérdense que el que destruye el templo del Espíritu Santo, que somos nosotros, el Señor lo destruirá a él. No hagamos cosas que nos destruyen. El fumar destruye. El comer cosas que usted no puede comer también lo está destruyendo. Camine, haga ejercicio. No esté en una vida sedentaria, cuide su cuerpo. El Señor lo pide. Porque la única forma de nosotros demostrar amor hacia las otras personas es que nos tenemos que amar primero nosotros mismos. Porque usted no puede amar a nadie si usted no se ama a sí mismo. Tenemos que amar nosotros mismos. Entonces, tenemos que ser fieles a Dios. Y la fe a Dios se demuestra con obras, porque la fe sin obra es muerta. De nada sirve si yo tengo fe, pero hago cosas contrarias a la palabra de Dios. Tenemos que hacer obras conforme a la fe. En otras palabras, tenemos que aplicar benignidad y bondad. Las dos están unidos, los dos conceptos, benignidad y bondad. Sigue diciendo el verso 18 del capítulo 2 de Santiago. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, las buenas obras son para glorificarlo a Él, no para glorificarnos a nosotros. Si nosotros hacemos una buena obra para glorificarnos nosotros mismos, eso se llama idolatría. Eso va contrario a la palabra de Dios. Acuérdense que todas las obras que nosotros hacemos buenas es porque Dios nos las ha puesto a nosotros. Entonces debe ser para glorificar a Dios, para que más almas busquen de Dios, el que nos ha hecho ese cambio en nosotros. Que ya no seamos los mismos. Entonces, las buenas obras son evidencia de la fidelidad en Dios, fundadas en la fe. Buenas obras fundadas en la fidelidad. Pero las buenas obras no dan la salvación. Las buenas obras demuestran que usted tiene fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe se demuestra con obras. Así como el amor se demuestra con obediencia hacia Dios, demuestra nuestro amor. Y la fe se demuestra con obras. Miremos lo que nos dice Romanos 3:28. No quite el dedo ahí de Santiago, que volvemos otra vez a Santiago. Romanos 3:28. Mire lo que nos dice aquí el apóstol Pablo. Romanos capítulo 3, verso 28. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Oiga, parece contrario a lo que estamos viniendo diciendo, ¿verdad? Lo que venimos hablando. El hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. O sea, la fe es para justificarnos ante Dios, pero no dan salvación. Pero la fe sin obras es muerta. ¿Sí? Las obras simplemente demuestran nuestra fe, pero no nos dan la salvación a las obras. Lo que da salvación es la fe. La fe no es para hacer milagros ni para conseguir beneficios del Señor. La fe es para alcanzar salvación y vida eterna en el Señor. Y la fe tiene que ir acompañada de buenas obras. La fe, las obras son evidencia de que usted tiene fe. ¿Ve la relación que hay entre los tres conceptos? Salvación, obras y fe. La fe es para salvación. Las obras no dan salvación. Pero la fe sin obras es muerta. Completamente relacionados esos tres conceptos. Entonces, benignidad y bondad son importantes que los dos estén amarraditos. Usted tenga buen sentimiento hacia alguien que está en necesidad, pero también tenga bondad, o sea, aplique buenas obras hacia esa persona. La benignidad es un sentir, la bondad son manifestaciones de ese sentir. Y ahora viene otro versículo importante, el capítulo 2, verso 19 de Santiago, que estamos leyendo, Santiago. Capítulo 2, verso 19. Este versículo me llamó mucho, siempre me llamaba la atención, no lo entendí hasta que, gloria a Dios, me ha dado un poquito de sabiduría, un poquitico de entendimiento, obviamente de la mano del Señor, porque el Señor es el que da sabiduría cuando se la pedimos. Dice la palabra de Dios que el que te falta de sabiduría, pídasela y Él se la dará a manos llenas. La sabiduría viene de Él, no de nosotros. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué quiere decir esto? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Que debemos vivir conforme a los parámetros de Dios. Que la fe es para creer en Dios. Vamos a poner un ejemplo. La fe tiene que ser práctica, porque no sirve de nada una fe que no sea práctica. Hay veces que nosotros tenemos fe, pero no es una fe práctica, que no sirve para nada. Esa fe no es práctica. Hay cosas que usted sabe que no son prácticas, pero son ciertas. Pongamos un ejemplo,
para los ingenieros, que ese ejercicio que habría mucho a los ingenieros. El valor de pi. Pi es una relación que hay entre el diámetro de una pieza con la circunferencia. Se la voy a poner en palabras catizas. Si a mí me dicen que una pieza tiene un radio, un diámetro, perdón, de 1 pulgada, yo inmediatamente saco que la circunferencia mide 3,14,16 en pulgadas. ¿Por qué? Porque el pi es un número constante, una relación que entre diámetro y circunferencia. Pero a mí no me sirve de nada, simplemente sé que eso es verdad y se lo puedo demostrar con muchos ejemplos y eso es cierto. Pi es una relación que hay entre el diámetro de un objeto con su circunferencia. O sea que si a mí me dan la circunferencia, yo puedo tener el diámetro. Si a mí me dan el diámetro de algo, yo puedo tener la circunferencia. Pero no tiene aplicabilidad. Correcto, el concepto es bueno, el concepto es científico, pero no aplico a mi vida. Pero supongamos, yo sé multiplicar, todos sabemos multiplicar, ¿verdad? Va a comprar usted 2 productos, valen 5,000 pesos cada uno. No, voy a comprar 2. Yo no voy a dar más de 10,000 pesos por los 2, ¿verdad? Porque 5,000 por 2 da 10. O sea, por los 2 productos yo voy a sacar 10. Yo no voy a pagar más de 10. Si el Señor me dice, no, que valen 12 o valen 15 o valen 20, no, ¿cómo así? Si 5,000 por 2 da 10,000. Entonces yo aplico ese principio a mi vida y lo pongo por obra. Así es la palabra de Dios. Usted aplica principios, usted aprende principios bíblicos, pero de nada sirve aprender los principios bíblicos si usted no lo aplica a su vida. Yo aprendí que 5,000 por 2 da 10, pero voy allá y alguien me va a ofrecer 2 productos que valen 5,000, voy a pagar 20,000. ¿De qué sirvió lo que yo aprendí en matemáticas? De la misma forma es con las cosas bíblicas. Usted aprende principios bíblicos, pero no es para que lo aplique aquí en la iglesia, es para que usted lo aplique allá afuera, en su familia, en su casa, en su vecino, en el círculo que usted se desenvuelve. Es para que aplique lo que dice la Biblia en todos los momentos de su vida. De nada sirve conocer a Cristo y no hablar de Él. Aprendió un principio que Cristo quiere que hablen de Él, que lo prediquen, pero usted se queda callado. Oye, es como si usted supiera que 5,000 por 2 da 10, pero paga 40 por eso. O sea, no lo aplica a su vida. Tenemos que aplicarlo. La palabra de Dios solamente vive y eficaz cuando la ponemos por obra. De nada sirve aprender la Biblia y no aplicarla a nuestra vida. El Señor te dice perdona. Dice, ¿yo por qué voy a perdonar a este? ¿No? Mira lo que me hizo. Y el Señor dice, el perdón no es una opción, es una obligación de parte de Dios. Entonces, la Biblia es para aplicarla, no solamente en la iglesia, afuera. Con nuestra familia, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con sus hermanos, con su primo, con sus vecinos, con todo el mundo, aplicarla. Repito, es como aprender un principio matemático y no aplicarlo a su vida. ¿Para qué sirve? No sirve de nada. Así es la Biblia, tenemos que aplicarla a nuestra vida diaria en todo momento. Entonces por eso está diciendo aquí la palabra de Dios con respecto a los demonios. Los demonios creen y tiemblan. O sea, los demonios conocen la palabra, pero no la aplican. Simplemente tiemblan ante el poder de Dios, no la aplican. A muchas personas les pasa así. Conocen lo que dice la palabra de Dios, pero no la aplican. Están iguales con demonios. Simplemente tiemblan ante la presencia de Dios, pero no aplican la palabra. Tenemos que identificarnos como cristianos. Conocer la palabra y aplicarla, no solamente eso. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien lo hace. Los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué tiemblan? Porque saben que la palabra de Dios se cumple, así ellos no la practiquen. Entonces el cristiano, ¿qué hace? Sabe que la palabra de Dios se cumple, entonces también la practica. Entonces, la fe es creer en Dios, pero para creer en Dios tenemos que hacer obras buenas, como dice la palabra de Dios. Y la mejor obra que nosotros podemos hacer de amor hacia Dios es obedecerlo, y hacia nuestro prójimo, ayudarla. Y la mejor ayuda que nosotros podemos hacer a nuestro prójimo, primero, es perdonarlo, las ofensas que nos haya hecho. Segundo, predicarle la palabra de Dios. Buscar que esa persona también sea salva, que llegue al conocimiento de Cristo que nosotros tenemos, ese amor de Cristo que nos lleva a congregarnos, que nos lleva a adorarlo, que nos lleva a leer la palabra de Dios, empecemos a ponerlo por obra. Entonces, eso es andar en una nueva vida, porque cuando Cristo llega al corazón de una persona, la transforma inmediatamente. Y pellíquese, si su vida no ha cambiado, si usted sigue siendo la misma persona, embustera, embaucadora, ladrona, mentirosa y todos los términos malos que usted le pueda agregar, y usted dice que es cristiano, usted se está engañando. De nada sirve. Entonces, ¿para qué va la iglesia? Para oír palabra de Dios, pero no la aplica. Es para aplicarla a nuestra vida.
No nos engañemos, dejemos de andar jugando al cristiano. Eso se llama a jugar al cristiano. Oír la palabra pero no aplicarla. Nosotros no podemos estar jugando. Esto es algo serio, hermano. Es la salvación de su vida la que está en juego. Miren lo que dice Efesios 4:28 sobre la nueva vida del cristiano. Esto es un mandato de parte de Dios. Efesios capítulo 4, verso 28. Amén. Dice, el que hurtaba, o sea, nueva vida, el que hurtaba, o sea, el que robaba, no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesidad, edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Y qué es palabra corrompida? Gritería, maledicencia, todas esas cosas no tienen que salir ya de nuestra boca. Tenemos que dominarla. El Señor nos ha dado dominio propio. Tenemos que ejercerlo. Ninguna palabra corrompida. ¿Cómo un cristiano va a maldecir a otra persona? No importa si es cristiano o no es cristiano a la otra persona. Siempre tenemos que bendecir a las personas. Pagar bien con mal. Así nos haga el mal, siempre bendecir a las personas. Nunca maldecirla. O sea, ¿qué es maldecir? Hablar mal de una persona. Muchas personas creen que maldecir es con lanzarle una maldición. No, cuando usted habla mal de alguien, la está maldiciendo. ¿Sí sabía eso? Cuando usted habla bien de una persona, la está bendiciendo. Maldecir es hablar mal de alguien. Entonces dice la palabra que ninguna palabra corrompida, y la maldición es una palabra corrompida del hombre. Si usted tiene que hablar algo mal de alguien, mejor cállese. No lo diga. Entonces sigue diciendo, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Qué es malicia? Pensar mal de alguien. Usted se imagina si Cristo hubiera tenido malicia con Judas. Y el Señor conocía a Judas y lo puso de apóstol. ¿Sabía que Judas lo iba a vender? Claro que lo sabía. Y lo puso de apóstol, lo dejó. Cada quien busca su propio porvenir, su propio daño. ¿Le perjudicó la obra de Cristo? Judas, que tuviera como apóstol, no se le perjudicó, al contrario, hizo lo que Dios quería que hiciera. No lo puso a hacer, o sea, no lo eligió para que hiciera lo que tenía que hacer, sino por lo que estaba en su corazón hacer. Dios no predestinó a Judas para que se perdiera. Fue su propio corazón de ladrón que tenía que hizo que él se perdiera. Cristo no dijo, no, es que él va a ser ladrón, él va a ser que me va a vender, ¿para qué lo voy a poner apóstol? ¿Cómo lo voy a poner apóstol? Bajémoslo de ahí. No, lo dejó. Y sigue diciendo, antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a nosotros. En otras palabras, que si decimos que somos cristianos y estamos haciendo lo que hacíamos antes, oye, nos estamos engañando. Está jugando el cristiano. Está jugando con Dios. Tenemos que cambiar completamente. Pídele a Dios la fortaleza, que lo llene el Espíritu Santo, para que se quite la gritería, el enojo, el decir mentiras, el decir tantas cosas que nosotros decíamos antes, hacíamos antes. El que fornicaba, el fornicario, el adúltero, borrachón, todo. Usted pide al Señor que le dé la fortaleza. A veces nosotros del mundo decimos, con la característica de cómo pensamos en el mundo, es que tú no pones de tu parte. No, nosotros no tenemos parte en eso. Eso se escapa. Vea, nuestra naturaleza carnal es más fuerte que nuestros deseos. Nosotros queremos hacer el bien, pero el ser el mal está en nosotros. Solamente con la ayuda del Espíritu Santo podemos cambiar. Si usted sigue haciendo las mismas cosas que hacía antes, es porque usted no conoce a Cristo. Porque la Biblia dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, o sea, que lo conoce como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, que es el Espíritu Santo. Y Él es el que convence de justicia, de pecado y de juicio. Porque es que el pecado más grande que puede, el único pecado que puede tener una persona, está apartado de Dios. Como dijimos anteriormente, el pecado no es el adulterio, no es la fornicación, no, el pecado es estar apartado de Dios. Porque cuando usted está agarrado de Dios, ¿cómo va a fornicar? ¿Cómo va a emborracharse? ¿Cómo va a decir mentiras? ¿Cómo va a estar en pleito, contienda, iras? No. Entonces tenemos que estar agarrados a Dios. Si usted está haciendo lo que hacía antes, pellíquese y busque más de Cristo. Lea la palabra. Métase con el Señor. Busque su presencia para que el Espíritu Santo le dé la fortaleza
para dejar de hacer lo que venía haciendo, que no está bien ante los ojos de Dios. Y que usted mismo sabe que está mal. Pero nos gusta hacerlo. Ese es el problema. La carne le gusta hacer las cosas malas. Nosotros queremos hacer las cosas buenas, pero la carne nos impulsa a hacer cosas malas. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos da la fortaleza para hacer las cosas buenas. Sigue diciendo el verso 20 del capítulo 2 de Santiago. Dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Por eso decimos que nosotros nos engañamos si decimos que tenemos fe y seguimos haciendo lo que antes hacíamos. Porque la fe es creer que Cristo está en nosotros y que Él es el que nos cambia en todo momento. Nuestra vida no puede ser igual a la que teníamos antes si tenemos a Cristo en nuestro corazón. Por eso dice la palabra, por su fruto los conoceréis. Pero eso es para que lo apliquemos a nosotros mismos. Nosotros tenemos que ser duros con nosotros y blandos con los demás. Pero a veces somos duros con nosotros, pero nosotros somos blandos, seguimos haciendo lo que hacíamos antes. Pero criticábamos al otro hermanito que hizo tal cosa. No. A los hermanos que hacen algo indebido, no los critiquemos, oremos por ellos. Seamos duros con nosotros, pero no, y blandos con los demás. Ese es el verdadero madurar de un cristiano. No debemos ser cristianos solamente en la iglesia, tenemos que ser cristianos también en la casa, en la calle, en el trabajo, en todos los lugares que nosotros nos desenvolvemos. Por eso Cristo dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Acuérdense que no solamente predicamos con nuestra boca, sino predicamos con nuestros hechos. Entonces, en el mundo donde nos desenvolvemos. No que vivamos conforme al mundo, sino que vivimos en el mundo, aunque no somos del mundo. Tenemos que mostrar la diferencia, no tenemos que hacer las cosas que hacíamos antes, ni hacer lo que otro hace, ni hacer lo otro porque en otra iglesia lo hace. No, tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios. Por eso aquí no hacemos lo que hacen muchas iglesias, hacemos lo que dice la palabra de Dios. No que en tal iglesia hace aquello, o que tal hermanito hace, ese es él, ese problema es de él. Yo hago lo que dice la palabra de Dios. Y vuelvo y repito, seamos duros, pero con nosotros, con las demás personas seamos blandos. Hablemos bien de las demás personas. Quítese de nosotros toda gritería, toda maledicencia, toda mentira, toda nuestra boca, todo lo que sea malo, quitémoslo de nosotros. Y si no podemos, porque nos gusta, pidámosle al Señor fortaleza. Dejemos de jugar al cristiano. Amén. Entonces, entendemos la diferencia que hay entre benignidad y bondad. Benignidad son buenos deseos, bondad, aplicar o practicar esos buenos deseos, ejecutar esos buenos deseos. De nada sirve tener buenos deseos con el prójimo, pero no hacemos nada. Si Dios nos ha proveído, nos ha dado bienes de este mundo. Acuérdense, si nosotros tenemos bienes de este mundo para ayudar a alguien, ayudémoslo, no se restringan, ayúdenlo. El Señor quiere que seamos colaboradores entre nosotros mismos, nos ayudemos, que seamos como los hermanitos. ¿Qué padre no se alegra cuando ve que un hermanito ayuda al otro? Así quiere que seamos nosotros unos con otros, nos ayudemos unos con otros. Amén.